Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con la unidad 5. Dice primera entrega porque, bueno, habrá otras entregas, ¿sí? Porque esta unidad profundiza en el estudio de las operaciones que realiza el ente con terceros, básicamente, pero también, si ustedes ven en el programa, hay operaciones del ente con sus propietarios, o sea, con los socios, si es una sociedad, ¿sí? Y bueno, si es un ente unipersonal también, porque recuerden que hacemos la separación de ente económico contable con la persona física eh, desde el punto de vista del derecho. Bien, ¿de qué nos vamos a ocupar en esta unidad 5? Eh, Como ya dije recién, si ustedes ven en el programa, hay una serie de operaciones que realiza el ente, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en las operaciones que tienen que ver con el manejo de fondos. Eh, en la unidad 4 nosotros habíamos visto dos operaciones básicas de cualquier ente comercial, pero que nos llevan a otras dos también eh, muy unidas, que son, nosotros habíamos visto las compras y las ventas, pero esto nos lleva también a pensar en que hay cobros y pagos. Entonces esto genera lo que nosotros llamamos el ciclo operativo básico de una empresa comercial, ¿sí? Comprar, vender, cobrar, pagar, ¿sí? Y nos vamos a centrar específicamente qué ocurre con esos fondos cuando los recibimos, cómo los registramos, qué operaciones hay. Hay mucha cuestión acá de la vida cotidiana, pero los vamos a traducir en nuestras herramientas contables. Y también vamos a hablar acerca de otras operaciones financieras, no ya propias de la empresa, sino que las que realiza con los bancos. ¿Sí? Operaciones básicas y operaciones financieras financieras cuando el banco opera como una fuente de financiación. Entonces, bien, comencemos. Como ya sabemos, todo ente económico, eh, si se considera un ente en marcha, y ahí podemos hablar si un ente económico es una empresa, podemos decir una empresa en marcha, cuando hay una empresa en marcha, un ente en marcha, cuando realiza determinadas operaciones o transacciones cíclicamente que le permiten cumplir con su objetivo. Si es una empresa con el ánimo de obtener lucro, si es un ente unipersonal con la prestación de algún servicio aunque no obtenga un lucro, pero lo mismo tendrá esta seguidilla de operaciones de un ente público también, si es por el bien público, pero también tendrá una serie de operaciones que tendrá que ir cumpliendo. Eh, Acá en esta diapositiva nosotros vemos que hay algunas operaciones que están conexas y está pensado para una empresa productora para tener un ciclo contable un poquito más amplio, ¿sí? Una empresa que produce los bienes que vende, o sea que no utiliza directamente la cuenta mercadería, sino que va a utilizar la cuenta productos terminados, ¿sí? Eh, Primero tiene que comprar las materias primas. Estas las puede comprar, por ejemplo, en cuenta corriente, como vimos en la unidad 4. Entonces habrá que segregar componentes financieros posiblemente, ¿no es cierto? Produce a través de un proceso, vende esos productos y ahí tendremos también el valor de la salida, ¿sí? Todo lo que vimos en la unidad 4, ¿sí? Pero quiere cobrar esas ventas para poder pagar lo que compró antes y volver a comprar, ¿sí? Entonces, si otra vez se reanuda este ciclo operativo. Este ciclo operativo puede tener mayor o menor duración dependiendo del tipo de ente. Pero hay un elemento básico que es el que da fluidez a este ciclo operativo. ¿Y cuál es? Es el dinero. Eh, Esto no es una cuestión nueva, sino que si bien forma parte de este ciclo operativo, forma parte de lo que nosotros conocemos como el capitalismo y el capitalismo comercial y después financiero, y resulta que este capitalismo que nació en forma comercial y que devino
casi desde el nacimiento en un capitalismo financiero, viene existiendo desde mediados del siglo XIII, ¿sí? O sea, desde los años 1200, y ya en el principio del siglo XIV estaba totalmente consolidado. Hay antecedentes de mucho antes, de 150 años antes todavía. Y por supuesto, como muchas de las cosas que siguen vigentes en nuestros días, y a pesar de que nosotros no lo tengamos en cuenta, esta modalidad de comercio y de capitalismo y de economía, se puede decir, porque es uno de los modelos económicos, nació en Italia, ¿sí? En las ciudades mercantiles de la Italia medieval. Entonces, como decíamos, el elemento que permite esa fluidez para que este ciclo operativo continúe es el dinero. Pero nosotros, cuando hablamos de dinero, en la actualidad hablamos de fondos, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta distinción? El dinero, así como nosotros lo conocemos, tiene muchísimos años de existencia, no desde el punto de vista del dinero en formato de papel. Ese apareció recién en el siglo, acá en Occidente, ¿sí? Apareció en el siglo XIV justamente. Ya los chinos lo utilizaban de hace unos 200 o 300 años atrás. Los chinos fueron los inventores del papel moneda, ¿sí? Pero en la actualidad nosotros sabemos que no solamente la empresa recibe dinero en efectivo, sino que también puede recibir dinero a través de transacciones de transferencias bancarias, o puede recibir cheques que puede cambiar por dinero. Entonces todos esos elementos hacen a lo que nosotros denominamos fondos. Y cómo nos afecta a nosotros desde el punto de vista de la contabilidad, y tenemos que buscar las cuentas que representen a estos fondos de la mejor manera posible. Alguno puede estar pensando, bueno, ¿por qué tanto problema si ya utilizábamos la cuenta caja y también empezamos a utilizar la cuenta de valores a depositar y también habíamos empezado a utilizar la cuenta valores diferidos? Entonces, ¿por qué tanto problema? Porque bueno, primero hay que tratar de definir bien, ¿sí?, cuáles son estos elementos y por qué estamos utilizando esas cuentas. Y también hay que pensar que todas las organizaciones pueden adoptar formas distintas. Entonces habrá algunas formas básicas y después cada organización complejizará o facilitará el manejo desde el punto de vista contable de acuerdo a sus necesidades. Pero hay que remarcar una característica o dos características específicas que tiene que tener el dinero y sus equivalentes. O sea, cuando hablamos de equivalentes son básicamente los cheques, básicamente también el dinero que está depositado en los bancos, ¿sí? Entonces son equivalentes porque no los tenemos físicamente, pero sí sabemos que tienen que cumplir esas funciones. Tienen que tener capacidad de pago y tienen que tener fluidez, ¿sí? Tienen que tener capacidad de, cuando nosotros compramos algo al contado, poder pagarlo o de pagar nuestras deudas, ¿sí? Y tienen que tener esa capacidad de fluidez o liquidez, como nosotros lo decimos, ¿sí? El líquido fluye, por eso es justamente esa es la analogía, ¿sí? Esa liquidez que no da dudas de que tiene que tener esa capacidad de pago, ¿sí? O sea, esa condición, ¿sí?, estas dos condiciones están íntimamente unidas. De hecho, en el plan de cuentas, el dinero siempre se coloca dentro del activo como el primer rubro, ¿no es cierto?, en el rubro caja y bancos, porque el activo se ordena de lo más líquido a lo menos líquido, ¿sí? O sea, de lo que tiene más intención de ser dinero o intercambiarse por dinero a todo aquello que no tiene intención de ser intercambiado por dinero o no es dinero. ¿Está? Con eso tiene que ver justamente la liquidez o fluidez. Bien, entonces vamos a ver que no hay una sola forma de representar esto en el plan de cuentas.
Fíjense lo siguiente. Nosotros acá les estamos mostrando tres sistemas, ¿sí? Formas, modos de organizar las cuentas que se van a relacionar con estos elementos, ¿sí? Que son el dinero y sus equivalentes de dinero. Y vamos a ir después haciendo algunos razonamientos para ir aclarando dudas. Tiene un sistema de cuenta única, un sistema de cuenta específica y un sistema de cuentas para control interno. Nos vamos a centrar primero y principal en qué cuentas utilizamos nosotros para registrar el dinero y los cheques cuando los recibimos. ¿Sí? Entonces, cuando hay un flujo positivo de fondos, cuando está ingresando dinero a nuestra empresa, cuando hay ingresos financieros. ¿Recuerdan la diferencia entre ingresos financieros y ingresos económicos? El ingreso económico es el resultado. El ingreso financiero es el aumento de dinero. El aumento de dinero se puede dar en una venta de contado y ahí coexiste el ingreso económico, que es la venta, con el ingreso financiero, que es el aumento del dinero. O en una cobranza, ¿sí? O cuando pedimos un préstamo, porque también hay ingreso de dinero. ¿Está? Bien, entonces, a la izquierda tienen ustedes el sistema de cuenta única. Este sistema se muestra acá a nivel histórico. Ya saben que a nosotros y a mí especialmente me gusta mucho la historia, ¿sí? Pero eso a nivel histórico. ¿Por qué? Porque este sistema ya no se usa más. Este sistema estuvo realmente vigente hasta por ahí principios de la década de 1980. El tema es que, bueno, ya a partir de esa década las operaciones comerciales se fueron agilizando muchísimo más, entonces había que tener mayor detalle de información. En esa época no existía desde el punto de vista legal la figura de los valores diferidos como las conocemos ahora y que nosotros ya las hemos empleado, sino que a raíz justamente de los problemas económicos que tenía nuestro país, de la hiperinflación, en la práctica comercial comenzó a existir esto de endosar los cheques, ¿sí? Pasarlos de una persona a la otra, pero al momento de emitirlos, no emitirlos con la fecha de cobro de hoy o de mañana, sino para dentro de 3 meses. Y estos cheques, en realidad no había un encuadre legal, así que no estaba permitido realizar esta práctica, pero en la práctica se hacía. Entonces la práctica terminó ganando a las leyes vigentes. Cuando vean derecho, ustedes van a ver que una de las fuentes del derecho son los usos y costumbres. Entonces acá los usos y costumbres fueron tan fuertes que se generó una ley que permitió realizar estos cheques con fecha diferida. En esa época se utilizaban denominaciones como valores postdatados, valores regularizados, pero ya no se usan más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hasta esa época, ¿qué pasaba? Las empresas, cuando recibían dinero en efectivo, usaban caja. Y cuando recibían cheques, cualquier tipo de cheques, usaban caja, ¿sí? Cuando se empezaron a utilizar estos valores diferidos de aquella época, empezó a haber esas otras cuentas con denominaciones medio raras como para que quedaran ahí medio diluidas. Pero hasta ese momento, o sea, los cheques eran para ir a cobrarlos inmediatamente. Entonces, había dinero en efectivo y cheques que se podían cobrar. Entonces todo se involucraba en la cuenta caja. Desde ya que eso desapareció. Van a ver que sí, hay una cuenta que se llama moneda extranjera, que puede ser que en esa época ya había, sí, por supuesto, empresas que realizaban transacciones con otras empresas extranjeras que tenían proveedores o clientes. Entonces necesitaban la moneda, dólares, euros, bueno, en esa época no había euros, ¿sí? Dólares, por ejemplo, libras esterlinas, francos franceses, marcos alemanes en esa época, ¿sí? Y entonces necesitan una cuenta especial para tener esa moneda. ¿Por qué? Porque caja, y esto siempre va a seguir siendo el mismo concepto, es la cuenta que representa el dinero de curso legal en nuestro país,
pesos, en poder de la empresa o de la entidad. En cambio, moneda extranjera será la cuenta que representa el equivalente en moneda de curso legal, pesos, de monedas de otros países. ¿Está? Esto para todo sistema. Después fíjense que está banco cuenta corriente, que es el equivalente porque está es el dinero que está depositado en el banco. Bancos cajas de ahorro, que también existen. Y valores al cobro. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero van a ver que está en los tres sistemas. Con la complejización de las operaciones, fue necesario utilizar cuentas más específicas para registrar. Entonces, optamos por caja o efectivo para solamente el dinero en efectivo. Pero es caja o efectivo, es el o excluyente. No da igual una cosa que la otra. Seguimos manteniendo la moneda extranjera. Aparecen los valores a depositar para diferenciarlos del dinero en efectivo, porque por ahí los podemos depositar o también utilizarlos con un endoso para pagar a un proveedor. Esto ya lo habíamos explicado en clase. Endosar es firmar en el reverso, y eso permite el traspaso de este cheque a otra persona. En la actualidad se permiten solamente 2 endosos. Esto porque en la época de cuando no existía la ley, había endosos infinitos, ¿sí? Entonces apareció la ley y cortó, justamente dio la entidad de valores diferidos y cortó la cantidad de endosos. Aparece valores a cobro, mantenemos banco X cuenta corriente y banco caja de ahorro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros nos manejamos siempre con organizaciones, tanto comerciales como productoras, como industriales, como de servicios, como ONGs, como públicas, o sea, estatales, ¿sí? Y hay una regla básica en la administración de toda organización, que tiene que tener ciertas pautas de control interno. Y una de las pautas de control interno dentro del manejo de los fondos es que todo lo que se recaude en un día debe ser depositado al día siguiente, y los pagos se deben hacer a través de emisión de cheques, o sea, por banco, ¿sí? Esto quiere decir que todo el dinero en efectivo que nosotros recibamos, más los cheques que recibamos y que tienen fecha de cobro del día que los recibimos o del día siguiente, tienen que estar todos en una sola cuenta, porque son todas las recaudaciones del día que al día siguiente vamos a depositar. Por lo tanto, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Recaudaciones a depositar. ¿Qué representa esta cuenta? Representa el dinero en efectivo y los cheques para depositar, inmediatos o al día siguiente, ¿sí? En poder de la empresa. Ahora, como la consigna de este sistema es que todo se paga a través del dinero que tenemos en el banco, o sea, con la emisión de cheques, tenemos una dificultad. ¿Qué pasa si nos quedamos sin café para el refrigerio? ¿Podemos ir al comercio de la esquina y emitir un cheque? En nuestro país no. Cada vez en todo el mundo cada vez menos, ¿no es cierto? Pero hay países, por ejemplo, como Francia, que todavía se siguen usando los cheques así en forma personal muy, muy tranquilamente. Todavía, ¿sí? Cada vez menos, pero todavía se sigue usando. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ante estas necesidades menores, compras menores o pagos menores que haya que hacer, por ejemplo, a un proveedor porque quedó un saldo muy chico y no se justifica emitir un cheque, las empresas habilitan un fondo específico de una determinada cantidad de pesos que van a evaluar cuánto pueden llegar a necesitar y que por un tiempo determinado, ¿sí?, lo van a mantener fijo y lo van a ir reponiendo. Se designa una persona, se autoriza para que esta persona lo utilice para hacer estas compras menores o estos pagos menores. Entonces se habilita lo que se denomina un fondo fijo.
¿Y qué es el fondo fijo o qué representa la cuenta de fondo fijo? Representa dinero en efectivo que la empresa posee en su poder, pero destinada a pagos menores, en general, compras o pagos menores. Bien, mantenemos por supuesto moneda extranjera, valores diferidos porque no se pueden depositar, hay que esperar. Valores al cobro, banco cuenta corriente y banco caja de ahorro. Antes de ir a analizar cada una de estas cuentas, vamos a hacer algunas aclaraciones que tienen que ver porque fíjense que ya acá aparecieron un montón de veces la cuenta valores, 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 ¿sí? O sea, esto tiene que ver justamente con los cheques. Y acá hay palabras que a ustedes les parecerá porque están entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, estos cheques son lo que nosotros denominamos valores. Y la figura del cheque, ya así como nosotros la conocemos, tiene alrededor de 2 siglos y medio, pero sobre todo, que es un poquito más capaz, pero sobre todo en el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, es como que ahí tuvieron mucho mayor desarrollo. El antecedente de los cheques eran que se siguieron usando para las operaciones internacionales hasta bastante entrado el siglo XX, ¿sí? Eran las letras de cambio, ¿sí? Eh, pero bueno, estos cheques reemplazaban justamente al dinero en efectivo y permitían movilizar montos, ¿sí? Contra un banco, justamente con el desarrollo de los bancos, ¿sí? El mayor desarrollo de los bancos, que fue sobre todo en Inglaterra a partir del siglo X, fin del XVII y principio del XVIII, ya ahí estaban conformados los grandes bancos ingleses. Pero ¿por qué acá remarcamos esto, clearing y plazas? ¿Sí? Tener en cuenta que el movimiento financiero, como habíamos dicho, el capitalismo financiero nació en Italia, entonces con él nació el movimiento financiero. ¿Qué pasaba? Nació en Italia, en las ciudades comerciales como pueden ser Venecia, Milán, Génova, Florencia, Pisa, ¿sí? Todas esas grandes ciudades que se nutrieron del comercio y que manejaban mucho dinero, muchos fondos, ¿sí? O sea, el fluir del dinero pasaba por esas ciudades. Aclarar algo, ¿sí? Que en las ciudades medievales, que ya sabemos que Europa las sigue manteniendo en su gran mayoría, en las ciudades medievales existía un lugar abierto, central y grande, y a esos lugares abiertos se les llamaba plaza, no como las plazas que nosotros conocemos en Argentina, que son parques, ¿sí? Que son con arbolitos, ¿sí? Pero esos lugares abiertos y despejados eran en los que generalmente se realizaba el mercado una vez por semana. Así, bueno, en España se llaman generalmente Plaza Mayor, en Italia son la Piazza del Mercato, en Alemania la Marktplatz, o sea, la Plaza del Mercado, ¿sí? O sea, todas son las mismas connotaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? En esos lugares se realizaba el mercado, ¿sí? De ahí viene la idea también en la economía de la idea de mercado, ¿no es cierto? Porque venía de los mercados estos en los que la gente negociaba oferta y demanda, ¿sí? Sus productos. Y también, como en toda plaza, hay bancos donde la gente se sienta, ¿sí? Y en alguno de esos bancos se sentaban algunos prestamistas, ¿sí? ¿Por qué viene a colación todo esto? Porque todo esto viene justamente del idioma italiano, ¿sí? Como siempre, el italiano está presente, ¿no? In qualcun popolo c'era una piazza aperta al mercato. In questa piazza c'erano delle banche che furono utilizzate per fare operazioni finanziarie. ¿Sí? O sea, que eran usados para hacer operaciones financieras. Entonces, una persona que tenía dinero, ¿sí?
se sentaba en uno de esos bancos, en una banca en italiano, alla piazza, ¿sí? En la plaza, y hacía sus operaciones financieras, ¿sí? Tomaba dinero, prestaba dinero, ¿sí? El tema es que cuando le iba mal y por ahí no podía devolver el dinero, y esto prestar atención, cuando el banquero recibe dinero de los clientes, él está recibiendo dinero que no es suyo. Entonces, tiene más dinero, pero tiene un pasivo. Esto lo aclaro porque en el material teórico hay una aclaración acerca de la contabilidad bancaria y por ahí la confusión que nos genera a nosotros, ¿sí? Pues esto viene de esa época, ¿sí? De ahí es que también Luca Pacioli vio que los banqueros registraban dos cosas: registraban el dinero, pero registraban una deuda, partita doppia. Entonces, ¿qué pasa? Si este señor no podía devolver el dinero, ¿qué hacían los clientes? Se enojaban y le rompían la banca. O sea, este señor era en bancarrota, ¿sí? Y esa palabra, bancarrota, todavía sigue existiendo, ¿sí? Así que fíjense la influencia que tiene esta cultura en nuestros días. Bien, entonces, ¿por qué llamamos esto? Ahora nosotros no hablamos de plaza cuando hablamos de los bancos, de la plaza del mercado, sino que cuando hablamos de plaza hablamos de la ciudad. Entonces, Comodoro es una plaza, Radatili es otra plaza, Caleta Olivia es otra plaza, Sarmiento es otra plaza, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos cuenta corriente en el Banco Santander, ¿sí? Viene un cliente y nos quiere pagar, pero nos quiere pagar con un cheque de su cuenta corriente, pero del Banco Patagonia. ¿Se lo recibimos? A ver, es lógico que sí, ¿no es cierto? Porque nosotros queremos cobrar. A lo sumo que tenemos que hacer es ir a cobrarlo al banco Patagonia. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al día siguiente al Banco Santander, vamos a depositar ese cheque en el cajero automático, ¿sí? Y esperaremos 24 o 48 horas para que aparezca el dinero en nuestra cuenta. ¿Por qué aparece eso así en nuestra cuenta? Porque hay una operatoria interbancaria que se llama clearing, como dice todo el mundo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todo ahora se hace en forma digital, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se hace el recuento y la máquina lee justamente el cheque, ¿sí? Los bancos se comunican, ¿sí? Y se verifica si el librador del cheque, o sea, la persona que emitió el cheque, tiene fondos en su cuenta. Si tiene fondos en su cuenta, hace la transferencia interbancaria a nuestra cuenta, ¿sí? Si el librador del cheque no tiene fondos, volverá rechazado, ¿sí? Pero esto es esto de ponerse de acuerdo entre los bancos, aclarar las cuentas entre los bancos. Todavía físicamente hay una operatoria posterior que se realiza en el Banco de la Nación, y que es que los representantes de los distintos bancos van a intercambiarse sus cheques físicos. Y hay que aclarar que los cheques electrónicos que están ahora ya vigentes, en un futuro no muy lejano, ¿sí? Muy próximo, van a reemplazar, ¿sí? En gran medida o casi totalmente, diría yo, a los cheques físicos, a los cheques de papel, ¿sí? Ya el clearing de intercambio de figuritas ya no va a ser necesario, porque ya va a estar el clearing directamente electrónico. ¿Qué son los cheques electrónicos? Son justamente aplicaciones que tenemos desde el home banking, por ser clientes de un banco, ¿sí? Se van a generalizar y uno puede emitir un cheque directamente de forma electrónica y puede hacer el depósito. Ya hay bancos que admiten los depósitos digitales, ¿sí? Con las aplicaciones de los celulares se hace un escaneo y se transfiere el cheque a la entidad bancaria. Así que fíjense cómo han avanzado de aquel viejo siglo XII-XIII, ¿sí? Donde empezó a nacer todo, a ahora, pero estas palabras siguen existiendo, ¿sí? El clearing apareció justamente en el siglo XIX, ¿sí? Justamente por los ingleses, ¿sí?
pero los otros piazza, mercato, ¿sí? Bancarrota, banca, el banco para nosotros en castellano, ¿sí? En italiano se dice la banca, ¿sí? Se sigue diciendo así. En francés también, la banque. Eh, entonces, sigue teniendo influencias todavía esto, ¿sí? Agilizado de otra forma, pero va a seguir estando. Ahora, podemos nosotros recibir cheques de cualquier sucursal de cualquier banco de Comodoro Rivadavia. Eso es de la plaza. Pero podemos recibir cheques de plazas cercanas, como por ejemplo Radatili, Caleta Olivia, Sarmiento, ¿sí? Podemos recibir cheques emitidos en bancos allá, pero que para depositarlos en nuestra ciudad. Esos suelen tener este clearing, ¿sí? Entre 24 y 48 horas es más seguro, ¿sí? O 72 horas en algunos casos, ¿sí? O sea que nosotros vamos a ver, entre 48 y 72 horas, vamos a ver que depositan, que aparece acreditado, ¿sí? Como dice el banco, acreditado el importe. Pero puede ser que recibamos un cheque de una persona a la que queremos cobrarle, ¿sí? Y tiene un cheque, por ejemplo, del Banco de la Provincia de Córdoba. Bien, ahí las entidades de acá no suelen tener un clearing digital tan aceitado, ¿sí? Una porque, bueno, el banco en el que nosotros estamos es un banco privado. El otro es un banco público, estatal. Entonces hay organizaciones distintas. Pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Puedo también llevar ese cheque, depositarlo en el cajero automático y cuando el banco se dé cuenta de que no puede hacer este clearing inmediato, entonces realiza una gestión de cobro. Entonces yo tengo que esperar un tiempo, ¿sí? En la actualidad son cortos también los plazos. Antes se llegaba a tardar hasta 20 o 25 días, ¿sí? Pero en la actualidad es corto el plazo. Puede ser 72 horas, 96 horas, por ahí, ¿sí? Quizás en algunos casos más, pero es más o menos ese es el plazo. Ahora, como no había clearing, hay una gestión de cobro, y por esta gestión de cobro el banco seguro que va a cobrar una comisión. Esto que aclaramos acá nos da pie para después hablar de la cuenta valores al cobro. Así que, pero esto es importante, ¿sí? O sea, los cheques todavía siguen existiendo físicos, pero en algún momento van a desaparecer, así como también el dinero. El dinero tiende a desaparecer, ¿sí? Y es un dinero digital o virtual, ¿sí? Que no, o sea, no es lo mismo que las monedas estas electrónicas como el Bitcoin y otras, ¿sí? Sino, todo va a tender más o menos para ese lado, ¿sí? Pero hay países, por ejemplo, que ya no tienen dinero físico, han dejado de emitir, ¿sí? Hay tres ejemplos básicos que son Suecia, Finlandia y Estonia, ¿sí? Así que bueno, bien. ¿Por qué decíamos todo esto? Porque ahora vamos a analizar cuáles son todas las cuentas que vamos a utilizar en los distintos sistemas. Como ya dijimos, el primer sistema ya no tiene vigencia porque ha quedado superado por la propia historia. Así que vamos directamente al de cuentas específicas. En el de cuentas específicas tenemos caja o efectivo, ¿sí? Para el dinero y sus equivalentes, ¿sí? Vamos a ver que siempre van a estar las cuentas de banco, ¿sí? Pero para dinero y sus equivalentes vamos a tener caja, efectivo, valores a depositar para todos aquellos cheques que recibamos con la fecha del día de la recepción o del día siguiente, porque al día siguiente ya los podemos depositar, o sea que tampoco es un desfasaje tan grande de tiempo. Hay dos tipos de cheques que vienen con una sola fecha, que son para esa fecha y nada más, para ser confeccionados y cobrados en la fecha de la emisión. Y hay cheques que vienen con dos fechas, que son los más populares y que en realidad son los que más se manejan, ¿sí? Que vienen con una fecha de emisión y una fecha de cobro. Estos cheques son los que se utilizan para realizar los valores diferidos, ¿sí? Podría ser que una persona nos entregue hoy un cheque con la fecha de hoy de emisión, pero con la fecha de cobro de mañana,
lo estamos recibiendo y sabemos que mañana lo vamos a depositar, es un valor a depositar. ¿Cuándo es un valor diferido? Cuando la diferencia de tiempo sea, supongamos que nosotros hacemos operaciones en cuenta corriente y nos hacen un cheque para 30 y 60 días. Entonces tengo que esperar a que llegue ese momento. Y valores al cobro surge de la gestión de cobro esta que nosotros habíamos dicho hace un rato. Así que la vamos a analizar ahora. Esto está en el apunte teórico. Y en el apunte teórico tienen una variante más. ¿Sí? Supongamos que se recibe un cheque diferido y de otra plaza. Diferido, ¿sí? O sea, a 30 días. Y de otra plaza. Ejemplo del Banco de la provincia de Neuquén. El registro que corresponde cuando se recibe es el siguiente. Valores diferidos a deudores por venta, porque hicimos una cobranza. ¿Sí? ¿Está? O sea, estamos haciendo un ejemplo. ¿Sí? Cuando se cumple la fecha, ¿sí? Nos damos cuenta que se cumple la fecha y el cheque está en condiciones de ser llevado al banco para que el banco realice la gestión. ¿Sí? Lo entregamos en el buzón del cajero automático. ¿Sí? Hay algunos bancos que todavía siguen utilizando una gestión un poquito más antigua, ¿sí? Que hay que ir a un oficial de negocios, entregarlo, ¿sí? Pero la mayoría de los bancos privados, ¿sí? Uno va al cajero y ya directamente el banco luego se ocupa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Como entregamos el cheque pero todavía no tenemos el dinero, ahí aparece una cuenta nueva que se llama valores al cobro y cancelamos valores diferidos, damos de baja a ese valor diferido. Pasan unos días, 3, 4 días, ¿sí? Y nos percatamos, porque miramos en el home banking de nuestro banco, ¿sí? Y nos damos cuenta de que hay una acreditación, o sea, un incremento de la cuenta corriente bancaria por, en este caso, 95 pesos. Y hay una comisión bancaria por 5 pesos. ¿De qué nos damos cuenta ahí? De que la gestión de cobro concluyó, ¿sí? Y concluyó bien, porque podría haber vuelto el cheque que no tenía fondos, ¿sí? Pero en este caso concluyó bien, ¿sí? Y ahí tienen el registro contable. ¿Claro? Bien, tienen una variante más en el apunte teórico. Y vamos al último sistema, que es el de control interno, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Recaudaciones a depositar, que es la cuenta que va a reunir qué cosa, que va a informar qué cosa. La tenencia de dinero y de valores que se pueden depositar inmediatamente o al día siguiente. Tenemos la cuenta fondo fijo. Tenemos valores diferidos y valor de cobro, eso ya lo habíamos visto. Y ya no hay valores a depositar, ¿por qué? Porque está toda la información incluida dentro de recaudaciones a depositar. Vamos a ver cómo funciona la cuenta fondo fijo. Para empezar dijimos que el fondo fijo, ¿qué es? Es un monto de dinero, es dinero, en un monto chico, podríamos decir. En algunas empresas lo pueden llamar caja chica. Algunos tienen dos, fondo fijo y caja chica, ¿sí? O sea, hay distintas variantes desde la práctica. ¿Qué? Es un fondo, es una cantidad de dinero que las empresas dejan en existencia en sus instalaciones para afrontar pagos menores. Pagos menores estoy diciendo, ¿sí? Para afrontar pagos menores. Puede haber una compra, dependiendo de la empresa y del monto que necesitan, ¿sí? Hay empresas que por ahí necesitarán en la actualidad capaz tener a mano siempre 5.000 pesos, otras capaz necesitan 10.000, capaz que hay empresas que necesitan tener 50.000 pesos a mano siempre. Pero eso depende de cada empresa. Se designa a un responsable que manejará, como se dice en la jerga comercial, ¿sí? Que manejará ese dinero, o sea, que utilizará ese dinero para todo este tipo de compras menores o pagos menores. Este señor o señora tiene que estar, esta persona responsable, ¿sí? Tiene que estar autorizado por un cargo jerárquico dentro de la empresa que también lo va a supervisar después.
¿sí? Puede ser el gerente financiero, el tesorero, también andará dando vueltas por ahí, ¿sí? Eh, ¿Y cómo se realiza la constitución de este fondo fijo? Se emite un cheque para retirar dinero. En la actualidad, o sea, nosotros acá tenemos lo básico, ¿no es cierto? Pero en la actualidad suele suceder que se hace una extracción por cajero automático y el comprobante de la extracción suele ser firmado por el personal jerárquico como autorizando y habilitando el fondo fijo también, ¿no? Pero lo, lo correcto sería emitir un cheque para poder retirar ese dinero. Dependiendo también de los montos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, cuando se emite el cheque y se lo cobra, tenemos el dinero, por lo tanto, hacemos este registro. Habilitamos la cuenta fondo fijo, ¿sí? Y disminuimos la cuenta banco cuenta corriente. Fondo fijo, ¿qué representa acá? Dinero en efectivo en poder de la empresa para afrontar pagos menores. ¿Ya? Queda claro eso, ¿sí? O sea, es dinero, nada más que tiene otro nombre. El tema es que siempre que vemos dinero pensamos que es caja, pero en este sistema no existe la cuenta caja. ¿Sí? Bien. Hay un segundo momento, que es ese momento, en realidad es bien un momento, ¿sí? Es un periodo, en realidad, ¿sí? Que va a durar, este momento, va a durar por todo el periodo que esta persona está habilitada a usar este dinero. Las empresas pueden decir, habilitamos el fondo fijo por 2 semanas. Entonces empezó un lunes, dentro de 2 lunes tenés que volver con que te vamos a controlar. ¿Sí? Entonces él va haciendo la utilización de esto, va haciendo pagos, va haciendo compras menores, ¿sí? Eh, 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 de la empresa es enviado, ¿sí? A hacer todas estas operaciones. Pero él, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una planilla, se llama planilla de rendición, ¿sí? Entonces planilla en la que él va a rendir los fondos después. Esta planilla es muy importante, el diseño de esta planilla depende de las necesidades de cada empresa y tiene que estar diseñado por la empresa, básicamente por alguien de administración o en este caso tendría que ser él o la contadora, ¿sí? Así que acá vamos a estar los licenciados en administración y los contadores viendo si quién diseña la mejor eh, planilla de rendición. Porque ahora vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Bien, pasan las 2 semanas y él, el lunes, 2 lunes posteriores, vuelve. ¿Sí? Y hace la rendición. ¿Sí? ¿Qué tiene que rendir? Él va a venir con la planilla, pero solamente con la planilla. Y no, tiene que venir con la planilla. ¿Con qué más se nos puede ocurrir? A ver, esto es como cuando éramos chicos nos enviaban a comprar al almacén del barrio. ¿Sí? Nos daban el dinero. ¿Y con qué teníamos que volver? Con lo que habíamos comprado. El ticket de la compra y el vuelto. ¿Sí? ¿Está? Bien. Es altamente probable que el vuelto no volviera porque habríamos comprado golosinas, capaz, ¿no? Pero bueno, esas otras anécdotas, ¿sí? Pero básicamente eso. Entonces, este señor, ¿con qué va a tener que volver? Con los comprobantes, ¿sí? Los productos que si tuvo que comprar, o esto ya seguro que fueron entregados y utilizados. Entonces tiene que venir con la planilla. Y los comprobantes y la planilla tienen que coincidir ahí. Y con el vuelto, o sea, con lo que le quedó de lo que le habían entregado en su inicio. Es el mismo razonamiento, ¿sí? Además que acá le agregamos la planilla. Ahora, estas tres cosas tienen que coincidir. ¿Qué tiene que coincidir? Si él trae comprobantes por 1.000 pesos, en la planilla tiene que haber detallados pagos menores y consumos menores por hasta 1.000 pesos. Y si a él le habían dado 1.500, él tiene que volver con 500. Lo que estamos viendo acá en el PowerPoint que estamos pasando, ¿sí?
acá fíjense que a él le habían dado 300. Perdón, pero esto... Acá. A él le habían dado 300, ¿sí? Entonces, él trae de comprobantes y en la ficha trae 80 pesos, ¿sí? De gastos varios, dice ahí. Gastos de combustible, 120. Pero además, vamos a suponer que él trae un comprobante porque compró algo para sí, no tenía dinero en ese momento y lo necesitaba. ¿Sí? Fíjense que ahí dice adelanto al personal. En realidad, o sea, él que tiene que traer, ¿qué tiene que traer? Comprobantes para la empresa, ¿sí? La planilla con los comprobantes para la empresa y lo que le sobró. A él le tendrían que haber sobrado 100 pesos. Pero resulta que él compró algo para sí mismo porque lo necesitaba y en ese momento no tenía dinero. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas tienen que coincidir. Si no coinciden estas diferencias, ¿sí? Suelen ser, eh, según las políticas de la empresa, o absorbidas por la empresa como una pérdida, o, como es en la gran mayoría de las empresas, si nosotros designamos responsable a una persona por el manejo de ese dinero, ¿sí? Estas tres cosas que tiene que venir él en el momento del control tienen que coincidir. Y las diferencias, que en general van a ser en menos, ¿no es cierto? Porque va a faltar dinero. Él tendría que haber vuelto por ahí con 100 pesos y vino con 50. Bueno, entonces esa diferencia la cargamos al empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que se lo vamos a descontar cuando hagamos la liquidación de sueldos al final del mes. Por lo tanto, esos 50 pesos la empresa no lo absorbe como una pérdida, sino que lo va a absorber el responsable. Y para la empresa nace una cuenta que se denomina adelanto al personal. ¿Qué es? Es un crédito, porque lo va a poder usar a su favor en el momento de pagar. ¿Va a pagar toda la deuda por los sueldos? No, va a pagar 50 pesos menos. Seguro que algunos están pensando, qué malo, sí, el empresario, sí, pobre trabajador y todo. Bueno, siempre que piensen eso, pónganse en el lugar del empresario. ¿Qué harían ustedes? Es bueno hacer ese ejercicio de empatía para ver qué harían ustedes, ¿sí? Bien, quedó claro cómo funciona. Y después, ¿qué tenemos que hacer? El último paso, reponer el dinero. ¿Cuánto vamos a reponer? Y fíjense, acá habíamos usado 250 y dijimos que el fondo se mantiene fijo, o sea que tenemos que volver a ponerlo por 300, ¿no es cierto? Entonces el saldo luego de la reposición, ¿cuánto tiene que volver a ser? 300, o sea que el nuevo cheque que tengamos que hacer para reponer este fondo fijo, ¿por cuánto va a tener que ser? Por lo que usamos, por los 250. Si hubiera una diferencia, por los 250 más la diferencia. ¿Sí? Bien. Hasta acá es toda la utilización, ¿sí?, de estos elementos, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son comunes a todas los sistemas. Uno es las cuentas corrientes bancarias, que ya las conocemos bastante porque ya las hemos utilizado en las unidades anteriores. Ya sabemos que las cuentas corrientes bancarias en nuestro país no generan intereses, en otros países sí, pero sí generan gastos de mantenimiento. Estos gastos de mantenimiento y el IVA que generan estos gastos de mantenimiento, así como ciertos impuestos que hay justamente por los débitos y créditos bancarios, son realmente hechos económicos que tendrían que tener un documento respaldatorio, pero las prácticas comerciales y bancarias hacen que no se emitan más notas de débito bancaria y créditos bancarios. Las notas de débito bancaria se emitían cuando el banco nos cobraba los gastos bancarios, el IVA y todo eso. Y las notas de crédito bancaria cuando había, por ejemplo, una acreditación de un monto que no era por un depósito.
con las prácticas comerciales tan grandes, esto se dejó de hacer porque era emitir constantemente muchísimo papel. Entonces, ¿cómo tomamos conocimiento de esto? Tomamos conocimiento a través del extracto bancario, que no es un comprobante, pero es un sustituto. ¿Cuáles son las otras operatorias que son comunes a los tres? Eh, Todo lo que tenga que ver con moneda extranjera, que la incluimos acá siempre y cuando la moneda extranjera sea la que utiliza la empresa para usarla como medio de pago, ¿sí? En sus transacciones habituales. Puede existir otra moneda extranjera que la empresa decida ir acumulando para proteger el patrimonio o para especular con los cambios de cotización. En ese caso, esa moneda extranjera no va directamente en caja y banco, sino que buscamos una cuenta dentro del rubro inversiones. El rubro inversiones representa activos que se dedican justamente a la generación de rentas y beneficios, pero ajenos a la actividad principal de la empresa. Lo mismo pasaba con las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro eran vistas como una especie de inversión o de protección del patrimonio. En la actualidad, ¿por qué? Porque generan intereses. En la actualidad esos intereses son tan bajos, ¿sí?, que las cajas de ahorro son utilizadas también para acumular dinero para realizar transferencias bancarias para pagos. Las cajas de ahorro pueden ser solamente, o sea, ¿quiénes pueden ser titulares de las cajas de ahorro? Solamente las personas físicas, o sea, las personas humanas. Las personas jurídicas no pueden ser, ¿sí? O sea, en las prácticas bancarias, ¿sí?, hay ciertas limitaciones, pero hay unas operatorias que adaptan estas cuestiones. Las cuentas corrientes pueden ser para personas físicas o para personas jurídicas. Hay cuentas corrientes corporativas, ¿no es cierto?, empresariales, y pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera, igual que las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera, dependiendo de la operatoria que nosotros tengamos. Por eso es que las incluimos acá, porque vamos a ver que pueden estar incluidas dentro del manejo de fondos y valores. Pero una vez que dijimos todo esto, vamos a ver cómo queda la organización contable de estos fondos y valores en nuestra herramienta básica, que es el plan de cuentas. Así vamos a tener un primer grupo. Cuando nosotros hablemos de las cuentas específicas, si una empresa utiliza el sistema de cuentas específicas, fíjense acá que ordenamos dos rubros: el rubro caja y bancos y el rubro cuentas a cobrar por ventas. Vamos a analizarlo, ¿sí? Caja y bancos es un rubro, por eso tiene ese código, ¿sí? Es 1 activo, 1 caja y bancos, o sea, 1 cuenta capítulo, 2 cuenta rubro, ¿sí? O sea, son cuentas que no se utilizan para registrar, pero son cuentas. Después tenemos 1101 caja o efectivo en forma excluyente. Uso un nombre u otro, ¿sí? O sea que es la primera cuenta sintética, ¿sí?, o colectiva, según el libro. Caja, 1102 moneda extranjera, 1103 valores a depositar, ¿sí? 1104 banco cuenta corriente. Y esta es una cuenta sintética, porque fíjense que abajo tienen 110401 Banco Santander cuenta corriente y 110402 Deutsche Bank, porque puede ser que este señor, esta empresa, trabaje con proveedores alemanes, entonces trabaja con el banco alemán, tiene que hacer transferencias al banco alemán. Acá en Comodoro no está, pero está en Buenos Aires, ¿sí? Estuvo un tiempo acá en Comodoro, unos cuantos años estuvo una sucursal del Deutsche Bank. Y después tenemos este otro, fíjense,
que en caja y bancos no incluimos ni valores diferidos ni valores al cobro. ¿Por qué no? Porque fíjense, están incluidos dentro de las cuentas a cobrar por ventas. Estas son algunas cuentas, ¿sí? Pueden aparecer muchas más. Deudores por ventas tiene fíjense que abajo hay una cuenta que también es sintética y es su cuenta regularizadora. Componentes financieros positivos a devengar. Después tenemos como cuenta sintética número 3 valores diferidos. Y abajo dice componentes financieros positivos a devengar de valores diferidos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos valores diferidos, o sea, si hacemos una operación, una venta, y recibimos valores diferidos a 30, 60 y 90 días, es altamente, pero altísimamente probable que el importe ese tenga componentes financieros. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo mayormente puede llegar a ocurrir esto? Dependiendo de las prácticas también de cada empresa, pero desde el punto de vista teórico, ¿cuándo podríamos decir? Las empresas suelen guardar estos cheques en cartera, ¿sí? Hay una referencia también en el material teórico. Suelen guardar estos cheques en cartera, ¿sí? Entonces van a esperar a que se cumpla el plazo de cobro. Fíjense que la disposición del dinero no es tan inmediata como en los valores a depositar. Y en esto hay que esperar primero que llegue el momento para cobrarlos, ¿sí? Y de ahí es probable que capaz no tengamos fondos. Alguien también puede decir, bueno, pero los valores a depositar también puede ser que no tengan fondos. Bien, pero es mucho más inmediata toda la comunicación, de un día para el otro. ¿Tá? En cambio acá que tenemos que esperar 30, 60 o 90 días. Esperar primero y luego tener la comunicación. Y los valores al cobro también tenemos que esperar, quizás no tanto, y quizás no tanto como antes, ¿sí? Que hasta llegaban a prolongarse hasta un mes, sino, pero lo mismo, no tenemos la certeza total, ¿sí? No fue que al día siguiente ya teníamos la confirmación. Entonces fíjense que valores diferidos y valores al cobro no forman parte de caja y banco, sino que deben ser mostrados como cuentas a cobrar por ventas. ¿Qué pasa? Muchas empresas los manejan dentro de caja y bancos, pero luego al mostrarlos, ¿sí? Es mejor mostrarlo como cuentas a cobrar por ventas, ¿sí? O sea, como un crédito, ¿tá? Porque hay que esperar todavía, ¿sí? ¿Hay empresas que utilizan los valores diferidos, sí, como medios de pago? Bueno, sí, hay empresas que utilizan como medio de pago. Y probablemente ahí no haya componente financiero, porque lo hacen con un valor de contado. Hacen como si fuera una operación de contado, ¿sí? Pero bueno, cada empresa y cada circunstancia, cada situación tiene sus distintas aristas. Bien, esto es si nosotros utilizamos cuentas específicas. Pero ¿qué pasa si utilizamos cuentas de control? Y en las cuentas de control, ¿qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar recaudaciones a depositar. No tenemos ni caja ni valores a depositar. Tenemos recaudaciones a depositar porque junta ambos conceptos. Tenemos moneda extranjera, aparece el fondo fijo,